Buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el hermano Edgar Caballero y estamos en la última sesión de nuestro curso de Escatología 2 del Seminario Bautista Misionero Mexicano Isaías Rodríguez Vázquez. Quiero agradecerles a todos por su compañía. Esperamos que esta clase sea de bendición. Y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 16 del libro Eventos del Porvenir de J. Dwight Pentecost. Vamos a estar considerando una clase no muy extensa en tiempo, pero muy importante para nuestra fe cristiana, y es la relación que tiene el Espíritu Santo con el evento que conocemos como la Gran Tribulación. La relación del Espíritu Santo con la Gran Tribulación. Pero antes de entrar en materia, como acostumbramos a hacer, quiero invitarles para que me acompañen en una oración. Amado Dios, Padre Santo, en esta hora del día venimos ante tu presencia para rogarte, Señor, que el Espíritu Santo, que es Dios Todopoderoso y mora en nosotros, en cada uno de tus hijos, en esta ocasión, sea nuestro Maestro personal y que podamos acudir a tu palabra y al libro de texto de apoyo basado en tu palabra y que podamos traer bendición, aprendizaje, edificación, pero principalmente aplicación y reto para nuestra vida, de tal manera que lo que aprendamos podamos ponerlo en obra para tu gloria. Bendice esta clase, bendice el seminario, cada maestro, cada alumno, y sobre todos, bendito seas tú por siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero invitarles para que vayamos a la página 201 de nuestro libro de texto, y dice allí, en el primer párrafo, una de las consideraciones importantes que debe acompañar al estudio del período de la tribulación, esa semana número 70 de Daniel, esos 7 años que vendrán como juicio de Dios derramado contra los que moren en la tierra después de el arrebatamiento. Este estudio de la tribulación es ver la relación que mantiene el Espíritu Santo, es decir, la tercera persona de la Trinidad, el mismo Dios en la persona del Espíritu Santo con este periodo. ¿Qué tiene de relación Dios, el Espíritu Santo, con el tiempo de la gran tribulación y la obra que el Espíritu Santo estará realizando en medio de este tiempo? Y dos puntos cruciales que vamos a considerar en este capítulo es la identidad de, entre comillas, la frase bíblica, el que impide que a plenitud entre en acción lo que se conoce como el misterio de la iniquidad, es decir, la plenitud de la obra de Satanás, el anticristo o primera bestia, y del falso profeta o segunda bestia, lo que algunos llaman la falsa trinidad satánica. ¿Por qué no ha entrado en operación? ¿Quién se lo está impidiendo? Bueno, es lo que vamos a considerar en esta clase. Y también vamos a considerar otro elemento de suma importancia y de suma trascendencia, que es la salvación en medio de la tribulación. Y con respecto a quién está impidiendo que entre en acción el misterio de la iniquidad, en nuestro libro de texto, a partir de la página 201, 202, hay distintas tesis que podemos considerar, pero hay un texto base en la Biblia que es clave para esta consideración. Hoy, como en las clases pasadas, tengo la bendición que me acompañan estudiantes del seminario, el hermano Oscar Jair Cruz, el hermano Jeremías Jesús Pérez, el hermano Martín Cervantes tras las cámaras. Así es de que yo quiero pedirle por favor a Jeremías que lea el pasaje de 2 a Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 y 8, y que ustedes ahí en casa escuchen con atención. Okay, dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El 9 también, por favor. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos.
En este pasaje, el apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia en Tesalónica acerca de los tiempos del fin. Y dice la palabra de Dios que ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio, una verdad que antes no había sido revelada en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y ahora es revelada en el Nuevo Testamento. Y luego dice, solo que hay quien. Y es muy interesante porque no es que, pero es quien al presente lo detiene. Este misterio de la iniquidad, podríamos decir, esta liberación de todo el poder satánico que tendrá lugar durante el tiempo de la gran tribulación, ahora está detenido. Y dice el pasaje, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y en nuestro libro de texto maneja 5 tesis posibles con respecto a quién es el que está impidiendo. Les voy a pedir a los alumnos que estudien el libro, que lo lean. El examen va a ser con libro abierto, con Biblia abierta, y a partir del día de mañana van a poder empezar a trabajar en la investigación y en el llenado del examen final. Pero por lo pronto consideremos estas 5 tesis. Una de ellas dice y ha dicho a través de la historia los preteristas, que es el emperador romano. Y allí nosotros podemos descartar fácilmente esta tesis. ¿Por qué? Por el plan que tiene Dios para trabajar con la iglesia. ¿Y por qué? Por las reglas bíblicas de interpretación profética, en donde ustedes podrán recordar que hemos hablado de la ley del doble, triple y aún cuádruple cumplimiento. Es decir, si bien los emperadores romanos a través de la historia de los primeros siglos de la era cristiana podrían ser tipos de anticristo. Vendrá un anticristo literal, la bestia, pero ese anticristo entrará en acción justamente cuando inicie la gran tribulación, justamente después del arrebatamiento de los santos, del periodo de la gracia. Así es de que podría en una interpretación histórica apuntar a algún emperador romano, pero sabemos que si está hablando de profecía por venir, si Pablo está hablando en tiempo futuro, pues definitivamente no es más que un cumplimiento histórico, parcial, prototipo de lo que vendrá, pero seguramente no es ningún emperador romano. Luego también hay quienes creen que son los gobiernos y la ley humana quienes están impidiendo que entre en acción a plenitud el misterio de la iniquidad. En el libro de texto ustedes podrán leer cuáles son los argumentos que descartan o desvirtúan esta tesis. Luego hay quienes dicen que es el mismo Satanás quien está impidiendo que entre en acción la plenitud de su poder derramado en la tierra. Eso sería una contradicción. ¿Cómo va Satanás a ponerse en contra de su propia intención, de su propio plan maléfico, que es destruir o intentar destruir los planes de Dios? Y luego hay 2 tesis que podrían ser más aceptables. Una de ellas que dice que es la iglesia quien está impidiendo que entre en acción el misterio de la iniquidad. Si alguien defiende esa tesis, yo no me voy a poner a discutir con esa persona. Primero, porque estamos hablando de doctrinas proféticas. Segundo, porque el Espíritu Santo de Dios mora en los creyentes. Los creyentes bautizados escrituralmente son la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cada iglesia local es una réplica del cuerpo de Cristo, así como las 7 iglesias a las que el Señor Jesucristo escribió en Apocalipsis capítulo 2 y 3. De tal manera que si alguien dice la iglesia está impidiendo, yo no tengo problema con eso. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo, que es Dios Todopoderoso, mora en el creyente, por ende, mora en la iglesia. Entonces es cuando el Espíritu Santo sea removido de su obra a plenitud en este periodo de la gracia, que entonces entrará en acción el misterio de la iniquidad. Así podemos concluir de una manera puntual que es el Espíritu Santo quien está impidiendo, mientras estamos en este periodo de paréntesis, en este periodo de gracia, en este periodo de la paciencia de Dios. Es el Espíritu Santo quien está impidiendo que entre a plenitud la obra del anticristo, la obra de Satanás, la obra del falso profeta. Y nosotros entonces podemos y debemos entender que la obra del Espíritu Santo para con los creyentes en el tiempo de la tribulación va a ser como era en el Antiguo Testamento. ¿Por qué?
porque Dios viene trabajando en sus pactos, en su unilateralidad, en su soberanía, en un plan con Israel. Pero Dios tiene otro plan con la iglesia. Así es de que cuando la iglesia es quitada, cuando la iglesia es llevada a la gloria, cuando el Espíritu Santo de Dios Todopoderoso con el Señor, siendo Dios mismo, entra en acción en el tiempo de la tierra de la tribulación, y Dios sigue trabajando con Israel ahora como prioridad. Ahora, la salvación es para todos los hombres en todas las eras y siempre es por arrepentimiento y fe. Sin embargo, nosotros necesitamos entender que durante el tiempo de la tribulación también habrá salvación. En nuestro libro de texto habla de la salvación en la tribulación, y allá en la página 204, en el párrafo cuarto, dice así: un campo de investigación abierto por el punto de vista que sostiene que el Espíritu Santo es el que impide y que ha de ser removido, es la cuestión de la salvación durante el periodo de la tribulación. Yo quiero anticipar con una manera muy clara y muy sencilla cómo será la salvación en la tribulación. Y es que el Espíritu Santo es Dios todopoderoso y Dios es omnipresente. Dios está en todas partes y Dios es amor. Así es de que aún durante el tiempo de la gran tribulación habrá salvación en la tierra. ¿Cuál será la diferencia? Que el Espíritu Santo no hará morada permanente en la vida de cada creyente. Es decir, será la misma manera de obrar a como obraba en el tiempo de la ley, en el tiempo de los profetas, en el tiempo del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo venía a morar para obrar por medio de los profetas, pero no residía permanentemente en ellos. Sin embargo, la salvación desde Génesis hasta Apocalipsis siempre ha sido mediante el arrepentimiento y la fe. En el Antiguo Testamento, los hombres debían de creer en aquella promesa de Dios, en aquel que habría de venir en un futuro. Nosotros hoy en día creemos en el que vino, ya vino y murió y fue sepultado y resucitó, el mismo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así tenemos entonces que seguramente habrá salvación en la tribulación. Y con respecto a la naturaleza de la salvación en el Antiguo Testamento, nosotros podemos entender que hay dos aspectos. La salvación individual, en donde cada uno de nosotros debemos arrepentirnos y creer. Pero luego también en la Biblia hay una salvación prometida por Dios a todo Israel. Hay una promesa en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan del pasaje de Hechos 16? El carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Ahora, ¿cómo va a operar esa salvación? Mediante el arrepentimiento y la fe de cada uno de los individuos que forman parte de ese hogar. ¿Qué va a ocurrir con uno de los miembros de la familia nuclear que decide rechazar a Jesucristo? Bueno, esa persona pues no será salva. Esa persona entonces será quitada. Y precisamente podríamos decir que el tiempo de la gran tribulación, esos 7 años de tormento, de juicio, el derramamiento de la ira de Dios, de la plenitud de la obra de Satanás persiguiendo a los israelitas, tiene que ver con una, podríamos decir de esta manera, una depuración de los moradores de la tierra. Y entonces habrá mortandad, y los que rechacen al Señor Jesucristo morirán sin Él, como ha sido a través de toda la historia de la humanidad. Pero los que se arrepientan y crean, algunos que perseveren hasta el fin, pues esos serán salvos. Y todos los sobrevivientes que se arrepientan y crean de la nación de Israel entrarán para tomar posesión del reino milenial. Y entonces, literalmente, todo Israel como nación será salvo. ¿Quiénes? Los israelitas, los judíos que sobrevivan durante el tiempo de la gran tribulación y entren para tomar posesión de la tierra prometida y de los pactos que Dios hizo con la nación de Israel. Así es de que podemos ver esa naturaleza individual y esa otra naturaleza para salvación de Israel como nación. Ahora, esa promesa de salvación la vemos en el Antiguo Testamento y la vemos en el Nuevo Testamento. Allá en Romanos capítulo 11, versículo 26,
Le voy a pedir a Jeremías que me ayude leyendo, por favor. Si puedes dirigir la cámara a Jeremías para que lo vean, lo puedan tener en sus oraciones también. Dice así: luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Vean ustedes cómo dice el pasaje, y luego todo Israel será salvo. A veces en el aula yo he preguntado a los alumnos, y yo espero que recuerden esta ilustración, si en este salón estamos ahorita 4 cristianos, 4 personas, vamos a decir que no somos salvos, está Martín, Jeremías, Oscar y un servidor. Y nos están compartiendo el mensaje de salvación, pero por alguna razón Oscar no quiere y no quiere y no quiere arrepentirse y creer. Pero la promesa es que todos los que estamos en este salón seremos salvos. Pues, ¿qué tiene que pasar? Pues que Oscar salga del salón, que Oscar sea quitado de aquí. Y entonces los que nos quedemos en el salón, completaremos la plenitud de todos los del salón, seremos salvos. Bueno, es lo que va a pasar con la nación de Israel durante la gran tribulación. Todo Israel será salvo, todos los sobrevivientes de la tribulación. Por cierto, aprovecho aquí para hacer un paréntesis de bosquejo de la carta, de la maravillosa carta de Pablo a los Romanos. Cuando usted lea esta carta, tenga mucho cuidado y discierna que el capítulo 1 al capítulo 8 son el aspecto doctrinal de la carta, donde habla de la pecaminosidad del hombre y la justificación por la gracia, ¿sí? Después tenemos el capítulo 12 y hasta el 16, que habla de la sección demostrativa, la sección práctica. Pero capítulo 9 al 11 de Romanos, Pablo se está dirigiendo a la dispensación, a el trabajo, a la administración de Dios con Israel. Tengamos cuidado con eso, porque cuando nosotros queremos aplicar Romanos 9 al 11 directamente como dirigido a la iglesia, vamos a estar malinterpretando inclusive la carta de Pablo a los romanos. Claro que toda la Biblia tiene aplicación para mí, pero no toda me la escribieron a mí. Así es de que Romanos 9, 10 y 11 se dirige al pacto, a la administración, a la economía, al plan que Dios tiene para con la nación de Israel, principalmente. Luego también en nuestro libro de texto hablamos del cumplimiento de la salvación prometida. Y ese cumplimiento de la salvación prometida, lo vemos en la página 208, empieza precisamente en el capítulo 7 de Apocalipsis, con ese sello, con ese espacio que hace el Señor durante el tiempo de la gran tribulación de los famosos 144,000. Habrá 144,000 varones israelitas, 12,000 de cada tribu de Israel, sin mencionar 2 de ellas en cuanto a la división de las tribus de Israel por razones específicas, pero son 144,000 varones literales, a los cuales el Espíritu Santo apartará. Vamos a utilizar esta palabra como los primeros evangelistas, como las primicias de los israelitas salvos durante la gran tribulación. ¿Cómo serán salvos? Como es la salvación, teniendo un encuentro personal en arrepentimiento y fe con Jesucristo. De alguna manera, Dios se revelará a estos 144,000 varones, así como Jesucristo tuvo un encuentro con Saulo cuando iba persiguiendo a los cristianos camino a Damasco. Saulo se encuentra con el Señor Jesucristo, entonces él es convertido y en el mismo tiempo es salvo y es llamado por Jesucristo al ministerio, algo que es muy singular. Entonces estos 144,000 judíos predicarán el evangelio, que no hay otro evangelio sino el buen mensaje, evangelio, buen mensaje de salvación en Jesucristo a toda criatura. Tal parece que estos 144,000 serán martirizados y morirán a causa de su fe en Jesucristo y de proclamar el evangelio. ¿Y por qué digo esto? Porque en el capítulo 14 de Apocalipsis, cuando vemos la segunda narrativa de los protagonistas de la tribulación, desde el aspecto de los principales participantes, vemos a estos 144,000, pero ahora están en el cielo. En el capítulo 7 están en la tierra, cuando está el derramamiento de la apertura de los sellos, de la ira de Dios, y cuando viene el sonar de las trompetas, el capítulo 7,
Y entonces el Señor dice, espérate tantito, no abras ese sello hasta que sean sellados los 144,000. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Israel. Y Dios dijo, todo Israel será salvo. Entonces Dios se va a manifestar a estos 144,000 que predicarán el Evangelio en todo el mundo. Y dice la Biblia, y entonces vendrá el fin. Estos 144,000, reitero, Apocalipsis 7 están en la tierra, Apocalipsis 14 están en el cielo. ¿Qué significa? Que murieron durante la tribulación y sus almas fueron a la gloria eterna con Jesucristo. ¿Por qué? Porque tuvieron un acto de arrepentimiento y fe en el Señor. En este caso, que vino a morir y que habrá de venir por segunda vez a la tierra. Ahora, tenemos nosotros también el elemento fundamental. ¿Cuál es la base de la salvación en la tribulación? Hay personas que malentienden la salvación, que malenseñan la salvación y piensan que hay mérito alguno en el hombre para ser salvo. Hay muchas personas que enseñan las obras como medio salvífico. Eso es una mentira, eso es antibíblico. La salvación es por la persona, por la obra, por la sangre de Jesucristo. De pasta a pasta de la Biblia. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento creían en aquel que habría de venir. Pero si usted tiene duda, puede ir al libro de Hebreos, un libro dirigido a los hebreos, a los judíos. En el capítulo 11, verso 1, ¿quieres leer, Oscar, por favor? Sí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lee el 2, por favor. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahí empieza la narrativa de lo que se conoce entre la cristiandad como el capítulo de los héroes de la fe. Y hablamos de que por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Sara, por la fe los profetas. Y entonces entendemos que la salvación es por la fe. Una verdadera fe que lleva inseparablemente adherido el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber salvación. Yo quiero hacer un paréntesis práctico para decir a los alumnos, a los que están escuchando esta clase, que es indispensable que si tú vas a hablar de salvación a alguien, le confrontes con su necesidad de arrepentirse. A veces queremos simplificar el mensaje de salvación, a veces queremos hacerlo un mensaje de solamente amor, y sí es solamente amor, pero yo necesito reconocer que estoy perdido, necesito reconocer que soy un pecador y necesito arrepentirme de mi pecado para entonces poner mi fe en Jesucristo y poder recibir la salvación. Sin arrepentimiento no puede haber salvación. Palabra indispensable en los folletos, en los tratados, en los mensajes. Claro, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pero ese verdadero creer lleva implícito el arrepentimiento. Así es de que cuando vamos a hablar de salvación, tengamos mucho cuidado de enfatizar la necesidad de arrepentirnos. Cierro este paréntesis para ir a otro punto clave, que es que hay solamente un evangelio. A través del Nuevo Testamento podemos hablar del evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia. En Apocalipsis se habla del evangelio eterno. Y a veces nos queremos confundir, algunos teólogos hablan de que hay distintos evangelios, pero en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8, nos aclara esta posible confusión respecto al tema del evangelio. Por favor, Jeremías. Dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hagáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Muy bien, muchas gracias. Ahí nos dice muy claro. Pablo mismo dice, si aún nosotros o aún un ángel del cielo, como algunos grupos religiosos equivocados creen que hubo un ángel que vino y reveló otro evangelio, dice, sea anatema, sea maldito. No hay otro evangelio. Cuando dice la Biblia que el ángel apareció a los pastores, dice, os doy nuevas de gran gozo. La palabra es, os evangelizo. Podríamos traducir, las buenas nuevas de gran gozo es que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
el único evangelio es el mensaje de salvación mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Que sí es cierto que hay prioridades en el plan eterno de Dios y el mismo Señor dijo, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es correcto, pero no dijo ir exclusivamente. Y el mismo Señor le habló a la samaritana. En el Antiguo Testamento tenemos el caso de Jonás enviado a Nínive, tenemos el caso de la viuda de Sarepta. Es decir, el Evangelio, el buen mensaje de salvación es para toda la humanidad que decida arrepentirse y creer en Dios. Y en este periodo, específicamente en la persona de Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la salvación durante la tribulación? Pues es la limpieza personal. Dice Apocalipsis 1:5b, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En tiempo pasado nos amó, en tiempo pasado nos lavó de todos nuestros pecados. Y dice la Biblia, con su sangre. Hay una limpieza personal entonces por la persona, la obra, la sangre de Jesucristo. Pero hay además, como decíamos, una salvación nacional que tiene que ver con las bendiciones milenarias. Yo quiero concluir este capítulo invitándoles a que sigan leyendo, pero quiero cerrar con lo que abrimos allá en los primeros cursos de Escatología 1. Ustedes deben recordar que en el pacto abrámico, el pacto que Dios hizo con Abraham, le hizo tres grandes promesas: la promesa de tierra, la promesa de descendencia y la promesa de bendición. Una promesa de extensión territorial delimitada, inclusive con detalle en la propia palabra de Dios. Por favor, Jeremías, lee Génesis 15:18, o no sé si lo tenías vos, ¿sí, Jeremías? Dice así. Escuchen, por favor. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y si ustedes leen los versículos subsiguientes, verán toda la extensión territorial que Dios le prometió a Abraham. Dice, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto, es decir, el río Nilo. Y luego dice, hasta el río Éufrates. ¿Saben una cosa interesante? Hoy la nación de Israel tiene su territorio, 22,000 kilómetros cuadrados. Es como el 12% de la extensión territorial que Dios le prometió a Israel, de manera literal, de manera incondicional, de manera eterna, y a Israel. Entonces, nosotros debemos entender que Israel tiene pendiente un cumplimiento de una promesa de parte de Dios. Hoy Israel tiene una nación en 1948 determinada como indemnización por la persecución de que fueron presa y el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, pero luego en el 68 ya reconocidos como una nación ante la ONU. Bueno, la tierra prometida, esa extensión desde el gran río de Egipto hasta el Éufrates, nunca la ha poseído Israel. Desde que está pendiente ese cumplimiento. Y como Dios les prometió a Abraham esa tierra, Dios va a cumplir. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En el reino milenial. ¿Cuándo? Al final de la gran tribulación. ¿Con quiénes? Con los que sean salvos durante la tribulación. Los israelitas salvos de la tribulación. Yo quiero ir a la parte en donde habla de la bendición a Abraham y quiero por favor que veamos Jeremías 31 y 34. Es lo que se conoce en la escritura como el nuevo pacto. Escuchen ustedes esto, por favor. Dice, he aquí que viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de que aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más a ninguno a su prójimo,
ni a ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Vean ustedes que el Señor mismo está prometiendo a Israel un pacto literal, eterno e incondicional, en donde dice el Señor, haré nuevo pacto con Israel. No confundamos con el Nuevo Testamento, no confundamos con el pacto en la sangre de Jesucristo con su iglesia. Eso es otro tema. Pero dice, haré nuevo pacto con la casa de Israel. Y todavía el Señor aclara, no como el otro pacto que hice con sus padres. ¿A qué pacto se refiere? Al pacto mosaico, al pacto de la ley, que en efecto fue literal, que fue condicional y que fue un pacto que terminó. ¿Por qué? Porque el hombre nunca podrá cumplir toda la ley. Todos los hombres pecamos. Pero hablamos entonces que en este nuevo pacto que Dios hace, promete que nadie tendrá que decirle a alguien conoce a Dios, dice, porque todos me conocerán. ¿De qué estamos hablando? De la salvación de todos los israelitas sobrevivientes de la tribulación, tras el mensaje de predicación de estos primeros 144,000 judíos al inicio de la tribulación. Pero yo quise intencionalmente dejar otra promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le dijo a Abraham, mira, las estrellas del cielo, las puedes contar, así será tu descendencia. Y eso habla de una descendencia espiritual, en donde incluimos a todos los creyentes de todo el tiempo. Pero luego dice, mira la tierra. Y ahí podemos ver la descendencia étnica de la nación de Israel, israelitas multiplicándose alrededor de todo el mundo. Pero nosotros tenemos también una promesa que Dios le hizo a Abraham, que es esa descendencia monárquica. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, vemos el pacto davídico, en donde Dios le habla a David. Cuando David quería edificar un templo para Dios, Dios lo para en seco y dice, tú me vas a edificar a mí, yo no te lo pedí. Pero entonces David muestra su humildad y su corazón al ceder todos los preparativos para que un descendiente de él sea quien edifique el templo. Y de allí tenemos entonces nosotros la edificación de lo que conocemos como el templo de Salomón, el hijo pacífico de David, quien edifica ese templo. Pero vean ustedes lo que Dios le promete a David. Segundo de Samuel 7, 12 y 13 y versículo 16, y con esto casi estamos concluyendo. ¿Tienes el pasaje, hermano? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Este es un pasaje tremendo, porque es Dios quien está haciendo un pacto de nueva cuenta, literal, eterno, incondicional, con Israel. Estaba dirigiéndose al rey David. Y él dice que de su descendencia levantará un hombre. Y en el primer cumplimiento histórico, pues estamos hablando de Salomón. Pero luego, en el cumplimiento eterno, dice que establecerá su trono para siempre. Y vean esto, dice el pasaje en el verso 16, y tu rostro lo verá. Nosotros tenemos ahí una doctrina maravillosa, que es la doctrina de la resurrección. ¿Por qué? Porque en el verso 12 y 13 dice, cuando tus días sean cumplidos, es decir, cuando mueras, yo levantaré después de ti a otro rey. Pero luego dice, y tu rostro lo verá. ¿Quién es ese rey? Sino el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, que vendrá con gran poder y gloria, no al inicio de la tribulación, no en Apocalipsis capítulo 6, no en los pasajes que nos advierte Mateo 24, en el principio de dolores, sino al final de la tribulación,
que podemos decir un cuadro de ello en capítulo 11, versículo 11 al 15 de Apocalipsis y capítulo 19 en los últimos versos. Entonces sí vendrá el Señor con gran poder y gloria, como relámpago que sale del oriente y se esconde hacia el occidente. Y dice la Biblia, y mirarán al que traspasaron. Y entonces vendrá el Señor Jesucristo a reinar. Y nosotros, los redimidos de la gracia, vendremos juntamente con Él a la tierra. Y el Señor vendrá entonces a restaurar el reino milenial, en donde estará cumpliendo su pacto, estará dando cumplimiento a ese pacto que hizo con Israel, con Abraham. El pacto abrámico, el pacto davídico, el pacto palestino y el nuevo pacto. Si queremos conocer el porvenir, necesitamos ver al pasado en la Biblia. Hoy Israel tiene una tierra, pero no tiene toda la tierra prometida. Hoy Israel tiene una monarquía, no. Hoy Israel tiene un primer ministro, pero la promesa es de tener un rey. Y eso se cumplirá con Jesucristo. Hoy Israel tiene una religión, pero no tiene salvación. Entonces, lo que encontramos aquí es que Israel será salvo en medio de la tribulación y el cumplimiento de los pactos se dará en el reino milenial. Yo quiero agradecerles su atención en esta última sesión y quiero invitarles para que mediten en estas clases, para que envíen también sus comentarios. Quiero recordarle a los estudiantes que pongan presente en el desarrollo de esta clase para poder yo pasar lista. El día de mañana, primeramente Dios, estaré publicando el examen que deberán trabajar. La próxima sesión tendríamos un repaso. Bueno, vean las grabaciones, ese será el repaso y prepárense para el examen final. Espero que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por su atención y que sigamos orando para que pronto podamos volver a reunirnos. Gracias por su atención.